Educación y pedagogía. El campo pedagógico es subsidiario de la constitución histórica de lo educativo como el modo legítimo de transmisión de los aspectos valiosos de una cultura, por parte de aquellos que son embestidos por la autoridad para representarla y transmitirla a aquellos que son instaurados como carentes de ella. De algún modo se podría decir que la educación se establece como la identidad de la transmisión valiosa, como el señalamiento de una valorización, de un componente cultural digno de ser inculcado dignamente. La historia de la educación es, entre otras cosas, la historia de las formas valiosas y legítimas de la transmisión, reflejando las concepciones y prácticas estimadas así en cada época. La educación se establece apelando, llamando al discurso de la valorización, reclamando la presencia de una instancia en la que se reconozca y condense al máximo su jerarquía. La aparición de la noción implica la primera delimitación del campo y la posibilidad de su reflexión unitaria, y desde que se establece interviene en la esfera de las prácticas como conciencia a su voluntad. La pedagogía expresa la conciencia de una unidad y el valor del campo educativo y surge para intervenir relacionando el qué hacer, encontrándole un sentido atrapable por la razón y razonando sobre su desenvolvimiento. La totalidad en pedagogía. La pedagogía piensa en el hombre total, lo trata desde una concepción antropológica, se dirige a él como un ente completo, entero. Esto se expresa claramente en las alusiones genéricas al desarrollo integral del individuo. El despliegue armónico de todas sus potencialidades, la formación del futuro ciudadano, en la aspiración de una educación general contrapuesta a la parcialización o a la intención a un aspecto específico como capacitación, adoctrinamiento o instrucción. Los sentidos del cambio en la educación. En los discursos pedagógicos y educativos sobre el cambio en el funcionamiento interno de la escuela, podemos señalar tres registros que se reconocen como el punto de partida y de llegada de la escuela misma. El cambio como deterioro es uno de ellos. Desde la escuela se suelen interpretar los signos de cambio como parte de un cambio inevitable hacia el naufragio. La medida del deterioro está dada por el estado anterior al cambio, es decir, el antes. Una primera característica del uso del pasado en partes del discurso es la absoluta imprecisión cronológica que se sintetiza en el uso de una palabra, el antes. El pasado funciona en la memoria individual y colectiva como un lugar mítico. Una segunda característica está en el modo del uso del pasado. Su funcionamiento normativo, cuando el pasado funciona normalmente, se convierte en un recurso que imposibilita la percepción del cambio. En tercer lugar, podemos encontrar el funcionamiento homogéneo del pasado. En todo caso, la eficacia normativa del pasado no radica en su contenido, sino por un consenso más general en torno a la valoración del pasado. En cuarta característica, indica que este gesto de valoración del pasado no puede ser interpretado como un gesto de nostalgia. El cambio como promesa, ya sea por el deterioro en el nivel educativo o porque la educación no logra cumplir con los fines propuestos, el diagnóstico de los problemas de la educación en la actualidad será un elemento constante en la situación educativa. Lo que da legitimidad a la producción pedagógica es la detección de un problema. La pedagogía estaba vinculada a la filosofía cuando surge el interés por demostrar si es ciencia o no, y se la ve de tres formas. Como ciencia experimental, Durkheim sostenía que no es ciencia ya que es un saber teórico práctico. Como ciencia espiritual, Dilthey hace el reconocimiento entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y como ciencia crítica, Summerman establece que no importa que sea un saber teórico práctico, igual puede ser ciencia. Establece que el conocimiento y las propuestas son rasgos propios de las ciencias sociales que están más preocupados por explicar que comprometerse para transformar esa realidad. En la actualidad no hay discusión sobre si la pedagogía es ciencia o no. Cumple dos funciones importantes, la intervención y la teorización. La intervención es el intento de modificación de la práctica desde una acción consciente, mientras que la teorización consiste en profundizar cuestiones relevantes sobre las funciones de la educación en relación con el sujeto y la sociedad. Por lo tanto, podemos decir que la pedagogía es la teoría de intervención sobre los procesos formativos que se dan en las escuelas y en otros lugares donde se brinda educación. Por lo tanto, se dice que es un saber teórico práctico. En 1760 se da la revolución industrial. La industria centralizada en fábricas hace desaparecer las formas artesanales como la llama textil para dar lugar a las fábricas que se situaban en zonas urbanas. Se desarrollan
relaciones sociales y surgieron nuevas identidades como capitalistas y obreros. En 1763 se establece la educación obligatoria y aparece como herramienta para la producción masiva de obediencia. Prusia y Austria fueron los primeros estados en introducir la educación obligatoria para los niños de 6 y 7 años. En 1767 se da el liberalismo clásico. En el último tercio del siglo XVIII se dieron transformaciones sociales y políticas. En 1766 se da la primera consolidación del aula global, la escuela prusiana. Kant en 1766 comenzó su curso afirmando la importancia de la educación para salir de la barbarie y la animalidad. Para Kant, el objetivo de la escuela era disciplinar los instintos animales y humanizar al hombre. Igualmente, el tema de la conducción de los niños era de gran importancia. En 1769 se da la primera cátedra de pedagogía en Alemania. La Universidad de la ciudad de Halle se abría la primera cátedra de pedagogía de habla alemana, dada por Christian Trapp. En 1789, para poner fin a las relaciones civiles con respecto a la nobleza y la monarquía, vino la Revolución Francesa en 1789. La alianza entre los burgueses y los estratos pobres que decidieron terminar con la monarquía. En 1794, la doctrina kantiana de educar al campesino como liberación e introducción de relaciones más modernas sin ningún tipo de oposición ni revuelo. Kant y los ilustradores alemanes pensaban que la escuela debía desempeñar el papel de transformador y estabilizador. En 1803 se da la segunda consolidación. Los nacientes estados capitalistas no les interesa que el método era barato y rápido, sino un método constante, centralizado y paciente. El catecismo a principios del siglo XIX continúa siendo la forma privilegiada de procesamiento didáctico, ahora con énfasis en la comprensión. El modelo de aula lo proporcionaban las diversas iniciativas caritativas persistentes. En Inglaterra, la Escuela de Caridad, en Francia, la Red Escolar de La Salle, y se constituye el método grupal global. Se consigue imponer a pesar de someterse a críticas y transformaciones. Voy a empezar por la imagen de temor. El aporte de este libro es mayor que nada para que perdamos nuestros miedo a aprender, enseñar y leer, ya que la mayoría de nuestra carrera se basa en la relación de docente-alumno. La pedagogía nos ayuda a saber si es que somos buenos docentes, pero ¿cómo sabemos que somos buenos docentes? Todo eso parte a partir de las enseñanzas, las actividades didácticas y de los saberes históricos, que pueden ser de grupos de personas sociales, de instituciones, sujetos sociales, etc. Los maestros no tienen que ser clones a nuestros alumnos. A veces enseñar es dar espacio a otro profesor para que enseñe sus conocimientos. En 1510 surgieron los dos principales conceptos: pedagogo, que era el ayo del criar el niño, y pedante, que era la enseñanza al niño. En 1778 surgió con mayor valor el nombre de pedagogo, que ya se formó como un maestro y ya no se lo veía como un guía. En el siglo XIX surgió el concepto de pedagogía, que se tomaba como una ciencia y un arte. Marcelo Nordowski nos decía que a los niños teníamos que tener una relación estricta, que debían ser vigilados y tendrían que tener más autoridad. Lo que él sugería es que los teníamos que tener privados y encerrados con mayores restricciones. Después también decía que a los adolescentes y a los adultos también se los tenía que tener en vigilancia, pero más cuidadosos y constantes. Después decía que la pedagogía se encarga de enseñar y de educar, pero no solamente enseñar lo que se ve en la escuela, sino que aborda más. La educación en sentido amplio es todo fenómeno social y educativo que forma parte de la socialización
Y después está la educación en sentido estricto, que es todo fenómeno educativo que forma parte de la socialización de forma consciente e intencional. Educación como institución social. La educación es un fenómeno muy importante para la sociedad y para el orden social. Varía de una época a otra y de una sociedad a otra. La escuela es un fenómeno muy importante porque nos enseñan formas de gobierno democrático y ejercer el poder. Existen dos tipos de poder. Los macropoderes, que son los que tienen mayor poder, como por ejemplo serían los políticos y los grandes empresarios, y los micropoder, que serían los de menor poder. Por ejemplo, una madre poniéndole límites a su hijo y un profesor frente a un alumno. También es necesario de tres tipos de reproducción. La reproducción biológica, que es mayor nacimientos que muertes. Después está la reproducción económica, que es reproducción del consumo, y la reproducción del orden social, que sería producción y reproducción de saberes. En el texto de Phil Meriu, la opción de educar y la responsabilidad pedagógica hace hincapié en tres exigencias fundamentales para abordar el vínculo que hay entre la pedagogía y la democracia. Estas exigencias o elementos tratan de seguir un orden, comenzando por la transmisión de saberes emancipadores, que es uno de los principales objetivos al querer llevar a cabo una educación democrática. Segundo, difundir esos valores, esos saberes que se basen en la democracia y que lleven a una tercera cuestión, que sería formar a los ciudadanos para la práctica de la democracia a lo largo de sus años. El autor a su vez propone tres imperativos pedagógicos que deben formar parte de la educación democrática. Estos son tres, comienzan por uno que sería el primero: aplazar. En una sociedad donde va todo tan rápido, tan acelerado, en un ámbito como lo es la educación, es más conveniente ir un poco más lento para poder así reflexionar la situación que se está viviendo. La segunda es simbolizar. La simbolización empieza a temprana edad y la escuela tiene la mayor responsabilidad de esta construcción mediante el manejo de símbolos, es decir, conceptos e ideas. Y cooperar, que la escuela tiene un papel fundamental a la hora de educar con bien común a los ciudadanos. Y lograr que se haga uso de este cotidianamente para la vida fuera de la escuela de manera grupal e individual. Y por último, menciona tres influencias para tener en cuenta en la docencia con respecto a la evaluación. La primera es la evaluación, la segunda es la evaluación de los sistemas educativos y la tercera es modalidades y finalidades. Con respecto al texto de Educación, Escuela y Pedagogía, lo que propone el autor es un análisis de la problemática de la educación. Tratar de definir lo que es la educación es una tarea fácil, ya que esta aborda con distintas definiciones y posturas a lo largo de muchos años y ninguna termina de ser única y universal. Además, en el texto presenta distintos niveles de análisis que cumpliría el sistema educativo en busca de comprender y profundizar la educación como práctica social. Estos niveles son tres y están ubicados con nivel de hecho, nivel de propósito y nivel de reflexión. Con respecto a la escuela y la pedagogía, se habla sobre la pedagogía como una construcción que organiza las prácticas educativas. La escuela cumple con el ejercicio de dotar un sujeto con pensamientos y transmitirle cultura. Este ha sido desde hace mucho tiempo el discurso más importante de la pedagogía. Aunque la educación no es lo mismo que escuela, las dos forman parte de la formación de los individuos. La existencia de la escuela con respecto a la cultura es la transmisión de endoculturación, donde se selecciona, se transmite saberes, conocimientos y formas de pensar.